Buenas noches, hoy buenas noches, pero bueno, sí, ya casi con el nuevo horario estamos casi metiéndonos en el anochecer. Buenas tardes, bienvenidos al Centro Pompidou Málaga, muchas gracias por estar aquí. Hoy damos inicio a un ciclo que celebra el centenario de la Bauhaus, aquel proyecto utópico, fantástico, utópico no en estricto sensu porque se convirtió y dio muchas realidades, pero fruto de un grupo de soñadores que fundó Walter Gropius en la República de Weimar, como saben, y lo hacemos de la mano de nuestros amigos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Ya el año pasado en la colección del Museo Ruso tuvimos un ciclo muy interesante conjuntamente y la experiencia evidentemente no pudo ser de otra manera que positiva. La agencia que dirige y gestiona la Casa Natal de Picasso y también, por tanto, este Centre Pompidou y la colección del Museo Ruso tiene, desde luego, entre sus objetivos, aparte de mantener abiertos estos magníficos espacios con sus extraordinarias colecciones, integrarse y trabajar estrecha y vinculadamente con la ciudad y con la sociedad en la que estamos desempeñando nuestro trabajo. Evidentemente, la Academia de Bellas Artes de San Telmo es uno de esos organismos, instituciones destacadas en la ciudad con las que tenemos que trabajar. No diría yo que forzosamente, porque lo hacemos muy gustosamente y lo hacemos de la mano en proyectos como este. Hoy me acompaña a mi derecha don José Manuel Cabra de Luna, el presidente de la Academia, que va a presentar a Marisa Vadillo, profesora de la Universidad de Sevilla, especialista en diseño y grabado, da clases de dibujo en la Universidad de Sevilla, si no me equivoco y no recuerdo mal, que es una destacada especialista en una vertiente menos conocida de la Bauhaus. Las diseñadoras, las mujeres que trabajaron en la Bauhaus, de hecho, yo lo estoy pronunciando al estilo malagueño, probablemente haya alguien aquí que lo pronuncie un poquito mejor, pero me van a perdonar que lo pronuncie así. Y su tesis doctoral y mucha de su labor de investigación está encaminada a desentrañar, a sacar a la luz a todo ese grupo de mujeres que trabajaron tan activamente también en la Bauhaus. Yo voy a ceder la palabra a don José Manuel Cabra de Luna y antes les voy a pedir disculpas a Marisa, a José Manuel, a todos ustedes porque desgraciadamente en un tiempo no muy largo voy a tener que ausentarme por otros compromisos. Esto parece una excusa de alcalde de Málaga, pero no lo soy, o de político en campaña, que tampoco lo soy, pero tengo hoy precisamente otras obligaciones que me impiden estar aquí todo el tiempo, con lo cual, Marisa, me excuso de nuevo contigo. José Manuel, también me tienes que disculpar, y ustedes espero que no me van a echar en falta porque van a disfrutar de la conferencia y de la lección magistral de Marisa. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Buenas tardes. Esta de hoy es una conferencia, mejor dicho, se incardina dentro de un ciclo que está realizado de la mano y en la colaboración estrechísima con el Centre Pompidou Málaga. La Academia es un poco anterior a la Bauhaus. La Bauhaus cumple 100 años. Nosotros este año cumplimos los 170. Pero precisamente porque tenemos el espíritu, aunque a ustedes les pueda sonar un poco rara la cuestión y la afirmación, absolutamente entreverado de modernidad y queremos de actualidad plena, por eso estamos hablando de una institución que, aunque hayas cumplido el centenario este año, nos impregna por todos lados. Nuestra vida, nuestras imágenes, nuestra tipografía, nuestros muebles, nuestras cuberterías, nuestras cerámicas, nuestras obras de aderezo femenino,
nuestras tapicerías están absolutamente preñadas del espíritu Bauhaus. Por eso, cuando la Academia, en colaboración con el Centre Pompidou, se empeñó en hacer algo que rememorara el centenario, quiso tener unas miradas diferentes, porque la Bauhaus, o el Bauhaus, que también se le conoce, sigo con la pronunciación Lunar, que es la que a mí me han enseñado, pues les decía que la Bauhaus ha sido muy, muy estudiada, pero hay aún zonas que no lo han sido tanto. Y entonces ahí es donde la Academia ha querido incidir. De un lado, sus mujeres. De otro, el diseño en su más amplia acepción. De otro, la confluencia entre la Bauhaus y las vanguardias literarias. Y ya por fin, la música en la Bauhaus. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en la Bauhaus se intentó traducir a visualidad palpable obras de Bach, utilizando un aparato parecido al electroencefalograma? Eso hoy ustedes se meten por internet y lo ven y está muy a disposición de todos. Pero eso hace 70, 80 años era una absoluta novedad en el abordamiento de lo musical, de las estructuras profundas de la música. Pues esas cosas hizo la Bauhaus. Pero claro, así como no podemos olvidar a Gropius, ni a Max Bill, ni a Breuer, ni a Laszlo Molinari, ni a Mies van der Rohe, tampoco podemos olvidar a Vera Meyer o a Otto Berger, a Grete Stern, a Lucia Moholy, a Marianne Brand, a Lot Stambe, no sé si mi traducción, si mi dicción es correcta, pero si no, nuestra invitada la corregirá, y Gret Mars, por ejemplo. Miren ustedes, tan impregnado estoy y está mi vida, perdonen la cita personal, por la propia Bauhaus, que enfrente de mi cama tengo 2 litografías. Una es una de los cuadrados típicos de Joseph Albers, en unos tonos amarillo, pastel muy suave y gris muy claro, muy claro. Otro de su mujer, de Annie Albers, hecho ya en el exilio americano. Yo lo que, en fin, la Bauhaus unió, yo no los voy a separar. Y desde que los compré, están enfrente y de alguna forma, permítanme la cursilada de la dicción, pero es cierta, presiden mis sueños. Él y ella. Así que yo soy un convencido de que la Bauhaus estaba también formada por mujeres y para mujeres. De todo eso nos vamos a informar hoy con toda profundidad. Quiero recalcar que es muy importante la colaboración entre instituciones. Se da una cierta, digamos, una cierta oposición o defensa de un terreno propio, como cuando los animales dicen que marcan con su orín el territorio y ahí no entra nadie más. Eso es un error. Siempre lo pensé y la Academia así actúa. Don José María, como es persona discreta, no les ha dicho que es que él juega a las 2 bandas, porque don José María, aparte de ser el director del Centre Pompidou, es que es académico, numerario, y por tanto él barre para su casa, así que tanto si lo hace para un lado como si lo hace para otro, en ambos casos le cae en su territorio y siempre muy querido que es. Hoy tenemos con nosotros a una conferenciante excepcional
y que nos vienen al pelo, sus estudios nos vienen al pelo para comenzar nuestro ciclo de conferencias sobre la Bauhaus. Porque, como he dicho, es conocido que hubo mujeres en la Bauhaus, pero no es tan conocido quiénes fueron, la importancia que tuvieron y, sobre todo, cómo dejaron sus enseñanzas, sus conocimientos y su sabiduría, que como todos ustedes saben es el conocimiento aplicado a la vida, pues su sabiduría en las utilidades que la vida posterior tuvo. La profesora Marisa Vadillo Rodríguez es licenciada en Bellas Artes en el 2001 y es profesora titular del Departamento de Dibujo. Pero no solamente es eso, sino que además, y al tiempo, es una excepcional artista. Pero artista de un muy amplio registro, como escultura, pintura, acciones, diseño, videocreación, dibujo o instalaciones. Está especializada desde su perspectiva de estudiosa en temáticas de género y como artista ha hecho más de 40 exposiciones colectivas, ha participado en más de 40 exposiciones colectivas y en una docena de muestras individuales. Si yo leyese o simplemente les hablase más indisciplinadamente de la personalidad, del hacer, del acervo científico y artístico de la profesora y artista Marisa Vadillo, pues yo terminaba de leer y nos tendríamos que marchar porque es extraordinariamente profuso. Por eso ella me va a permitir que yo extracte hasta todo lo que pueda, porque quien de verdad es importante es ella y lo que hoy ella nos va a decir. Ha comisariado multitud de exposiciones. Colabora directamente con los medios de comunicación, haciendo artículos sonoros, por ejemplo, en la cadena SER de Córdoba. Ha ilustrado muchísimos libros, libros, múltiples, como libros ya individuales. Es becaria de investigación y, ojo al dato que les voy a leer, sus estudios becados dan lugar a la tesis doctoral leída en septiembre de 2006 que tituló Las artistas de la Bauhaus, una revisión del arte y del diseño femenino. La calificación fue de sobresaliente cum laude por unanimidad. No les leo quiénes componían el tribunal, pero todos figuras de primera clase, reconocimiento y categoría. Ha escrito numerosos artículos de revistas, incluso en alemán, que ella me va a permitir, y ustedes también, que no lea el título. Si ella se los quiere decir ahora, con mucho gusto lo oiremos, porque están escritos en alemán. En castellano, pues podemos significar el triunfo de las diseñadoras invisibles, la Bauhaus en femenino, o también la Bauhaus y sus, comillas, experimentos innecesarios. Y uno que me es muy querido, la música en la Bauhaus, porque, bueno, los intentos de abordamiento del fenómeno musical en la escuela fueron absolutamente novedosos y yo creo que después han impregnado mucho de, muy especialmente la música serial, la música de los años 70, 80, pero de manera muy importante. También ha abordado singularmente la Bauhaus con una obra llamada Otra mirada, los fotógrafos de la Bauhaus. Las fotógrafas, perdón, de la Bauhaus. Ya hemos dicho que en ella su tendencia al género es absoluta.
Pero yo quiero también hacer notar un cargo que también para mí es muy querido por las circunstancias que ahora las diré. Es consejera científica de la revista I Más Diseño, revista internacional de investigación, innovación y desarrollo en diseño. Málaga 2009. Bueno, esta es una revista que dirige don Sebastián García Garrido, que también académico, numerario, y que también colaborará en este ciclo en días, bueno, concretamente él, mañana lo tendrán ustedes. Ha participado Marisa en congresos nacionales e internacionales, con ponencias invitadas, conferencias, etcétera. Sus investigaciones más recientes, siempre en la línea que hemos indicado, es la obra Las diseñadoras de la Bauhaus, historia de una revolución silenciosa. Y así sucesivamente les podría leer, y quiero ya terminar porque cuando hay una profusión excesiva de datos, no hay ningún dato. Entonces, quiero que se queden ustedes con lo hasta ahora dicho, significar su labor docente que la ejerce en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, aunque nos acaba de decir Gloria del Ave, que ella trabaja en Sevilla pero vive en Córdoba. Ha impartido asignaturas en el departamento de dibujo, como dibujo del natural, composición, diseño gráfico, dibujos y conceptos de formas, fundamentos del dibujo, etc. Ha participado o dado clases en 2 másters, arte, idea y producción, y máster, textos, documentos e intervención cultural. En cuanto a premios y menciones, no les diré todos los reconocimientos universitarios que tienen, que son muchas, pero sí quiero referirme al otorgado por el Instituto Andaluz de la Mujer en reconocimiento por su labor y aportación en el ámbito de la cultura, y son palabras de la institución que le premiara. Quiero también, y me va a permitir nuestra presentada, que dé las gracias al personal de Centre Pompidou por su colaboración estrechísima y su entrega. Y quiero también agradecer muy efusivamente a 2 académicos que han hecho posible esta idea. Don Javier Bonet, el director del ciclo, y don Sebastián García Garrido, autor de esta pequeñita joya, que yo creo que cuando el día de mañana hay quien es capaz de guardar estos 30, 40, 50 años, pues esta será una pieza verdaderamente codiciada porque es de una extraordinaria belleza. Entiendo que los amigos de la Bauhaus no la habrían denostado en modo alguno, aunque pueda discutir contigo, Sebastián, si Van Doesburg habría estado de acuerdo con esta utilización en vertical y horizontal que hace, porque, en fin, ya sabemos la diatriba tremenda que hubo entre él y Mondrian sobre el oblicuo o la vertical, pero eso es otra cosa que ya hablaremos. A todos ustedes muchísimas gracias, y ya por adelantado, muchísimas gracias a Marisa, y tiene la palabra. Con permiso, Marisa, y no sin antes, no se asusten, solo que se ha nombrado aquí a don Sebastián García Garrido, sí. Entonces les recuerdo a todos que mañana a la misma hora, 18:30, interviene dentro de este ciclo con su conferencia Diseño para la Industria de la Escuela Gratuita a la Bauhaus. Ahora sí, Marisa, muchas gracias por tu paciencia. Nos vamos a sentar ahí. Bueno, tú te vas y yo me siento. Sí.
Vale. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar por la presentación, que me ha hecho sentirme muy halagada y muy mayor a la vez. Y bueno, nada, muchísimas gracias a la Real Academia por la invitación, por pensar no en mí, sino en ella, pensar en las diseñadoras de la Bauhaus en la mitad de la escuela. Y muchísimas gracias al Centro Pompidou pues, bueno, por esas colaboraciones que hacen que Málaga sea una referencia, que da gusto venir aquí. Por muy habitual que sea la llegada, siempre me sorprende, ¿no? Tampoco vaya a escuchar la S de Bauhaus al final, ¿vale? Soy cordobesa, así que lo diré las 2 primeras veces y luego se me va a olvidar. Entonces, bueno, veo que vamos a seguir con la pronunciación andaluza, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros por asistir a esta hora y muchas gracias al Fondo Norte, que siempre me da un poco de penilla, los que vienen medio obligados, los más jovencitos normalmente. Todos hemos pasado por ello, así que nada, os toca penar. Esto es lo que hay. Forma parte de vuestra formación como persona, como profesionales, como muchas cosas. Bueno, la conferencia que yo os traigo es una conferencia que va a plantearos un par de aspectos que no son para nada conocidos. Es decir, en primer lugar, cómo la escuela de la Bauhaus, a pesar de la fama que tiene de rompedores de vanguardistas, es heredera del humanismo más clásico, y vais a ver esta visión a través de la obra de ellas. Entonces, bueno, creo que son 2 aspectos que no vais a encontrar en ningún sitio. Entonces, bueno, a lo mejor a algunos del fondo les compensa el haber venido esta tarde, ¿no? Bien. Decía Víctor Szkloski, que es un teórico del constructivismo en literatura, decía: la base de toda obra de arte la constituye una visión, un examen. Este examen está relacionado con unos métodos determinados. El ser humano aprende a ver el mundo del mismo modo que aprende a andar. Pero para andar no necesita inventar los pies, los tiene. ¿Qué es lo que hace el arte? ¿Qué es lo que hace sobre todo el diseño? El diseño necesita inventar esos pies para poder andar. De manera que un diseñador, la esencia de un diseñador está en construir ese mundo que la sociedad necesita, ¿no? Entonces, bueno, hay una responsabilidad no tan utópica quizás como a lo mejor un artista, sino que hay un compromiso social, político y humano, que en el caso de la Bauhaus estuvo muy cerca de la utopía y que le llevó, en cierto modo, en lo que para mí considero que es la última escuela humanista de Europa. Creo que no se ha repetido ese fenómeno y que como escuela humanista, dentro de la tradición del humanismo más clásico, la Bauhaus cumple todos los requisitos y esto es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Os pongo estas 2 imágenes porque vamos a arrancar un poco de cultura griega y vais a ver cómo la cultura griega está tan presente en la Bauhaus como las vanguardias más radicales, como el constructivismo y todas las demás que la rodearon, ¿no? Esto no es casualidad. O sea, ellos hicieron teatro y utilizaron máscaras en teatro, que eso no se había utilizado desde la cultura griega con esa rotundidad. Aunque las máscaras de la Bauhaus son abstractas, cumplen la misma función, tanto en los ballets como en la obra de teatro, cumplen la misma función que tenían en la cultura griega, ¿no? Bien, ¿qué inventó la Bauhaus? Sabemos que la Bauhaus fue una escuela que estuvo entre 2 guerras mundiales, que duró justamente lo que fue la República de Weimar y que cerró Hitler. Como sabéis, tuvo 3 sedes, conforme iba llegando el poder nazi a las ciudades, le iban cerrando toda la financiación pública y ellos pues se tuvieron que ir, ¿no? Hasta que al final entraron 200 policías nazis para cerrar una escuela, una pobre escuela de arte, donde había solo 16 alumnos. Imaginaros lo peligrosa que fue, ¿no? Bueno, la escuela de arte más importante del siglo XX, nos guste o no, porque también a la Bauhaus se le puede criticar muchas cosas, ¿no? Estéticamente y como escuela, ¿no? Pero te guste o no, no se puede negar la importancia que ha tenido y el impacto que ha tenido, ¿no? Intentó ser una escuela de arquitectura que jamás lo consiguió. Jamás lo consiguió en el sentido que formó arquitectos, pero no funcionó como escuela de arquitectura. La asignatura se implanta en 1928, cuando ya va a terminar. Pero ¿qué ocurre? Que artistas y arquitectos intentando formar a una gente joven y tal, que no llegan a esa función de arquitectura, se quedaron en diseño, inventaron el diseño como categoría, ¿no?
Ellos estaban en contra del artista individual, no les interesaba para nada un señor de esa élite que haga piezas únicas que pueda comprar una persona que pertenezca al lujo como puede ser cualquier pieza clásica, ¿no? Entonces ellos se aplicaron a un fin social, querían objetos baratos, bellos, simples, todo el fondo norte. Cada vez que estudie con un fleso, que sepáis que eso lo inventó una mujer, lo inventó una mujer de la Bauhaus. Ella, Marianne Brand, la inventó como lámpara de noche, pero es un fleso, ¿vale? Lo que todos conocemos como fleso, a ese que tenéis ahí a la derecha. La Bauhaus diseñó el modo de vivir actual en Occidente, el modo de consumir, y que sería un desastre sin la Bauhaus. Es como el lado oscuro de la Bauhaus, ¿vale? El lado capitalista, incluso porque además quieren que no salgan, ¿no? Una vez que entran, ¿no? Pero es más oscuro de lo que en principio parece. Pero bueno, ese modo de pensar los objetos y de diseñar el mundo se origina en la escuela, ¿no? Unieron arte y tecnología, pero ellos querían crear objetos llenos de espíritu. Que esa simplicidad fuese el resultado de una esencia y de una pasión por la forma y por la geometría que permitiese crear objetos muy baratos y que eso estuviese presente en la vida de todo el mundo, ¿no? Pensemos que estos son diseños de 1923-1924 de Grete Marx. Grete Marx fundó una empresa que al final, junto con su marido que falleció en un accidente de coche en 1928, ya se quedó ella como empresaria y diseñadora, exportó a casi todo Occidente y tenía más de 100 empleados en la empresa. Ella fue obligada a vender su empresa a un miembro del partido nazi por 0 marcos, ¿vale? Estos diseños son los que ella hacía en los años 20. Teteras, tazas, donde si os fijáis ahí no hay flores, hay un lenguaje visual geométrico, hay una innovación muy potente dentro de lo que es la forma. Esto es simplemente un cuenco para meter el té. O sea, ¿qué cabeza se plantea que para meter el té tú necesitas semejante belleza de forma y de equilibrio que va a vincularse en muchos aspectos con lo que es el templo griego? Que ahora, todo esto lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué sabemos de la escuela por ahora? Pues sabemos que su entorno y su influencia artística evidentemente estuvieron muy ligadas a algunos de los movimientos de las vanguardias más radicales de principios del siglo XX, del fauvismo, del expresionismo en su primera fase, del futurismo, del dadaísmo, por supuesto, en todos los montajes, en los collages, en toda la cartelería, incluso algunas relaciones con la abstracción, con el surrealismo, todo eso estaba envolviendo a la escuela. En 1886, Ernest Chenot publica un libro que se titula La educación del artista, es decir, a finales del siglo XIX, donde Chenot lo que dice es que el arte va al desastre, ¿no? Dice, bueno, pues el arte, sobre todo en los jóvenes, resulta que no se les está educando en las escuelas nacionales, en el estilo nacional de cada país, no se les está fomentando en que ellos se formen en las identidades, estamos acabando con los estilos, los jovencitos, los artistas jóvenes son unos incultos, ¿no? Y esta gente joven va a rechazar la mitología y la iconografía clásica en arte. Con lo cual se termina de rechazar la mímesis. A Chenot le parece eso horrible a finales del siglo XVIII. Él intuye que algo está pasando. Ese proceso que empieza al final del siglo XIX, al final del siglo XX es lo que Danto determina como el fin del arte. ¿Qué es el fin del arte? El fin del arte como un elemento histórico, ¿vale? Un elemento que responde a estilos, que tiene una serie de características concretas que se pueden encorsetar, ¿no? En todo ese proceso, la escuela de la Bauhaus tiene un rol definitivo, porque muchos de los planteamientos que ellos hacen va a ser la esencia de acciones como las performances, va a ser la esencia del minimalismo, va a ser la esencia de muchos elementos que están incluso en el arte hoy en día, en la producción contemporánea, ¿no? Incluso en una estética que se da a finales del siglo XX, que es la estética relacional, que es ese tipo de objetos artísticos donde se implica y se necesita la actuación del espectador.
La Bauhaus son los primeros que, trabajando con arte, piensan en el receptor de la obra, en que hay un usuario y que sus objetos artísticos producidos industrialmente van a ser usados, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que es el impacto de esta escuela, ¿no? Efectivamente, todo lo que Chenot temía que iba a ser un desastre ocurrió con la escuela, ¿vale? Apenas 20 años después, ¿no? Pues no miraron a la iconografía, no les interesaba un lenguaje nacional, sino que buscaban un lenguaje universal, construyeron un mundo nuevo a través del diseño, creían en la armonía, rechazaron el ornamento y creían que todos sus conocimientos tenían que estar al servicio de toda la sociedad. Es decir, la Bauhaus lo que hace de todo el arte, hace el recorrido contrario a Duchamp. Duchamp coge un elemento industrial, coge el urinario y lo mete en una sala de exposiciones, con lo cual, con lo que está trabajando no es con la técnica, sino que está trabajando con el significado. A partir de Duchamp, el arte es significado, el arte es poesía, aunque sea objeto, ¿vale? Ellos hicieron todo lo contrario, cogieron del arte lo que querían para llevarlo a la industria y a la sociedad, ¿no? Pero Chenot se equivocaba en una cosa, todo lo que este señor consideraba que iba a ser un desastre y que no tenían tradición y que toda esa revolución iba a ser como un drama, él no supo ver que todo eso sí tenía un vínculo con la historia y con la esencia más pura de Occidente, cultural, que era con el humanismo clásico. Por lo tanto, sabemos que el humanismo es digamos que una metodología y una pedagogía que a lo largo de la historia sustituye una época que consideramos como más oscura desde nuestro punto de vista, donde había una formación muy básica en gramática, retórica, tal, con el trivium y el quadrivium, y el humanismo busca un hombre nuevo. Es la primera vez que en la historia se busca un ser humano nuevo y que se piensa en el ser humano como centro de la sociedad. Y creen que para ello necesitan mirar a las matemáticas, necesitan pensar el espacio. ¿Por qué se inventa la perspectiva en el Renacimiento? Porque la perspectiva es un sistema de medidas que coge la medida humana, la visión humana y toda la perspectiva del ojo como medida universal, ¿vale? No una escala simbólica ni nada de esto que había en la Edad Media. Se piensa en algo interdisciplinar, que la pedagogía debe ser interdisciplinar, en que el ser humano es el centro del universo, en el bienestar social, en que hay un amor al conocimiento y que hay una importancia del cosmos, tanto del macro como del micro. Todos esos requisitos que vamos a ver que enfrentan conceptos muy básicos entre el caos y el orden, la esencia, el ornamento, la razón y los sentidos, el amor a la humanidad, la unidad de las cosas y un sentido antropocéntrico de todo lo que hacemos, es la esencia de la Bauhaus. Ahí tenéis un diploma original de Vera Meyer-Valdés, que es una de las chicas que se formó en arquitectura, a pesar de que Gropius consideraba que formar a una chica en arquitectura era un experimento innecesario, que no llevaba a ninguna parte. Todas mis conferencias se las dedico a Gropius, con todo amor. Y también hay que entender que en 1917 solo 41 mujeres en toda Alemania estaban estudiando arquitectura. Entonces, bueno, ellos fueron muy rompedores en muchas cosas, pero en este aspecto podían haber estado un poquito más menos oxidados, ¿no? Bueno, pensar que después de 3 años en la Bauhaus, 6 meses para entrar, que te aprueben o que te suspendan, que te podía suspender Kandinsky o Klee, que imaginaros la depresión de que te suspenda Kandinsky, o sea, que tú te vas a yo qué sé, es que ya no tienes futuro, ¿no? Bueno, pues ellos lo seguían intentando y aún así querían entrar en la Bauhaus, ¿no? Cuando ya lo consiguieron y estaban 3 años formándose, lo único que conseguían era este papelito, un papelito escrito a máquina, así todo cutre, muy bien organizada la información, donde ahí se dice pues, que tienen formación en geometría, en química, en literatura, en aspectos que en principio no es esa idea vanguardista que nosotros tenemos de la escuela. Tienen una formación en dibujo clásico y en dibujo figurativo muy importante, ¿no? Es muy gracioso porque te viene el contenido al lado del profesor, ¿no? Y es, bueno, Albers, no sé quién, bueno, pues claro, con un currículum así, con 3 folios te sobra, ¿no?
Bien, ellos daban eso, escritura, matemáticas, gimnasia, geometría, psicología, dibujo del natural y geométrico, ¿no? Es decir, que el humanismo en realidad es la esencia que hace a partir de la cultura griega que ocurra la escuela de la Bauhaus en el siglo XX tal y como ocurrió. Ese humanismo que surge en la cultura griega pasa por Leonardo como diseñador, por Lutero como pedagogo y con Vico como creador conceptual de lo que significa hacer, ¿no? Mirad, en la cultura griega hay 3 aspectos fundamentales que son la esencia de la Bauhaus. Primero la geometría, después el templo griego como elemento arquitectónico de orden y de armonía y de belleza, y luego la paideia. La paideia, que ahora os voy a explicar un poquito lo que es, junto con la arete y la tecné, es decir, la virtud, la cultura y la educación del ciudadano griego en función de su misión social, ¿no? La Bauhaus al eliminar los ornamentos, hace una cosa muy radical, y es que vuelve a mirar a las ideas y vuelve a rechazar la mímesis y no quiere copiar la naturaleza, quiere crear ideas y ponerlo en funcionamiento y al servicio del objeto cotidiano. Bien, en geometría, la hipótesis que yo os traigo es que en geometría hay una explicación de Gica que dice: Platón concibió el gran constructor, el demiurgo, ¿vale?, como un arreglo armonioso del cosmos, de acuerdo con la preexistencia o el paradigma de arquetipos, de ideas eternas, por lo que la visión platónica, o más bien neoplatónica del arte, concibió al artista planificando su obra de arte de acuerdo con un sistema de proporciones preexistente, como una composición sinfónica. Ya veréis por qué se tira de música, regido por una simetría dinámica correspondiente en el espacio a la eurisma musical en el tiempo. El templo griego, aparte de la evidente referencia arquitectónica y lo importante que fue la arquitectura para la Bauhaus, tiene un aspecto donde la escuela lo reproduce también. En la cultura griega hay 2 tipos de saberes, hay 2 formas de enseñar. Uno es el saber del templo, que es el saber de los dioses, ¿vale?, que es, digamos, una verdad absoluta, ahora la vamos a ver, y luego una verdad mucho más discursiva y más abierta, que es el saber del ágora, el saber de la plaza. Esa forma de aprendizaje es la que se daba en la escuela, mucho más transversal, mucho más en común. Y luego la paideia es ese ideal de la cultura griega, de parte de la cultura griega, que intentaba generar un ciudadano que estuviese al servicio de la propia sociedad, que la mejorase. Esa es la función del diseñador, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos aspectos se van a trasladar a la escuela de la Bauhaus a través del objeto, a través de formas elementales, de elementos como el dibujo analítico, de la armonía. No se va a centrar en un templo, pero sí se va a centrar en la vivienda unifamiliar, y luego va a buscar esa excelencia, esa paideia, esa excelencia, esa espiritualidad, la va a buscar, y esa perfección, ¿no? Decía Annie Albers, nuestra querida Annie Albers, que la habéis nombrado ahora: el diseñador es el coordinador de todas las fuerzas que afectan a su producto. Una persona que se formaba en la Bauhaus sabía perfectamente que si iba a diseñar tapices tenía que conocer todas las características de los hilos, no solo cómo se tejían, sino qué características materiales, cómo se tejían, cómo se debía publicitar ese anuncio y cómo se debía vender. Conocía todo el proceso, ¿vale? Entonces, por eso era una formación muy transdisciplinar. Kenneth dice: ya los griegos, con su ansia de modelos ideales, estaban convencidos de que el dios Apolo era como un hombre perfectamente bello. Era bello porque su cuerpo se ajustaba a determinadas leyes de la proporción, por lo que participaba de la divina belleza de las matemáticas. Las matemáticas son fundamentales en la escuela de la Bauhaus. Ahí tenéis un telar de ese momento. En medio tenéis los bocetos para diseñar los nudos, los distintos métodos de montar esos telares, que son de Otiberger. Y a la derecha tenéis un alzado de la casa modelo realizado por Benita Ote, ¿no? O bien estos apuntes que son de Margaret Leisner, bueno, ella llegó a ser diseñadora real
digamos, bueno, Royal Designer en Reino Unido, que es el mayor mérito que se le puede dar a un diseñador, reconocido por la reina. Después de su exilio, bueno, aquí tenéis sus apuntes de color, ¿no? Fijaros cómo incluso el color ellos lo sintetizan a la geometría, ¿no? Y lo entienden en contenido y en ideas. Estos apuntes de Margaret Leitner son de la clase de Paul Klee sobre integración de planos a través de la geometría y de las formas. Un lenguaje fundamental, sobre todo la concepción que tenía Paul Klee de la polifonía, que se la llevó en un concepto de música, se la llevó a las composiciones geométricas, ¿no? Platón decía: todo artífice que ejerce bien su oficio, que cumple bien su función, realiza en su obra un orden, un cosmos, una armonía, una proporción de la cual resulta la perfección del conjunto. Para la Bauhaus no existía algo que no fuese la perfección del conjunto. Por eso tuvieron tanto éxito en su momento y se vendieron tantos ejemplares de prototipos de los alumnos. Eran piezas muy pensadas, no eran ocurrencias, ¿vale? Todos tenemos ocurrencias, pero en la Bauhaus se les obligaba a que esas ocurrencias fuesen grandes ideas, grandes diseños. Aquí tenéis a una de las profesoras vinculando esa idea de armonía y de geometría con la cultura griega. Veis a una de las profesoras más importantes de la Bauhaus, que seguramente no conoceréis, que es Gertrude Grunow. Gertrude Grunow daba en el Vorkurs, en el curso preliminar de los 6 meses que tú tenías que hacer para ver si eras digno o no de entrar en la Bauhaus, un poco como el martillo de Thor, te lo daban o no. Bueno, pues ella era una de las que decidía si era un alumno digno para entrar en la escuela. La armonía, ella era música, pianista, y ella la explicaba de una forma desde la sinestesia, ¿no? Uniendo color y sonido fundamentalmente. Ella entendía que el ser humano es una forma viva y que a través de los sentidos nos vamos construyendo, ¿no? Entonces determinó una serie de equivalencias entre las notas musicales, los colores, los materiales, las formas geométricas, de manera que ella buscaba una idea de equilibrio y de armonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí abajo he puesto, para ella el color gris, ¿a qué se correspondía? Ella dice, pues el color gris, si fuese una nota musical, sería el sol sostenido. Si esta nota musical correspondiese a un estado del alma, a un estado de nuestras emociones, sería un alma inmóvil. Estaríamos como tranquilitos, ¿vale? Si ese color gris, nota sol sostenido, alma inmóvil, fuese una forma geométrica, sería una línea recta horizontal. Y si fuese un material, sería el material de la piedra. Esto para un diseñador es fundamental, porque un diseñador debe percibir qué nos dice el material. No es lo mismo tocar un material en plástico que en madera. Da igual la forma. Ya el propio material de origen nos está determinando, nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Y nos está haciendo reaccionar como formas vivas a esos principios, ¿no? Entonces Gertrude Grunow, ahí la veis haciendo que esto que parece una zumbada, pero que lo que está haciendo es un ejercicio de movimiento y de color y tal con su alumno, ¿no? Decía Oscar Schlemmer, los elementos son como elementos importantes, ¿no? El espacio, la forma, el color, la luz, el espacio, su planimetría, su ley y su misterio, la forma de sus manifestaciones múltiples como superficie llana o esculpida, el color como fenómeno, su influencia recíproca, armonía, disarmonía, y la luz, iluminación, la proyección, deben ser medios esenciales para demostrar, y esto era lo importante en la escuela, las leyes internas de lo que ellos producían, ¿vale? Convenientes, lejos de tendencias naturalistas de imitación. Es decir, que la Bauhaus pensó sobre todo en el espacio. Si ellos diseñaban una taza, esa taza tenía que estar comunicándose visual, conceptual y materialmente con los tapices que diseñaban, con la habitación que diseñaban, pensando en un todo, en habitar el espacio como un todo. Aquí veis algunas de las danzas ejecutadas por Greg Palou y por algunas de las alumnas de la Bauhaus, que claro, dice, es que hacer esto en los años 20 están rompiendo toda la tradición, pero a la vez la están recuperando, porque están trabajando en un lenguaje geométrico, ¿no?
Annie Albers, que fue, además de una gran diseñadora en textil, de hecho fue la primera persona que expuso en el MoMA tapices como obra, y fue en 1949, y obtuvo 5 doctorados honoris causa. Annie Albers publicó varios libros en los que ella reflexionaba sobre el oficio de diseñar y tejer, y decía: aprendemos a respetar el material trabajándolo, modelando cosas o pensamientos activos que desde ellos mismos irradian un significado. Estas cosas necesitan una forma clara para proporcionar un significado claro. Los objetos de la Bauhaus tenían que trasladar esos significados y lo hacían a través de la geometría. Aquí tenéis uno de los diseños de Anne-Marie Mauch, que para desgracia de Gropius también fue arquitecta. A pesar de que estuvo 20 años sin ejercer, porque también fue madre, y bueno, y a veces las cosas no son fáciles de hacerlo simultáneo, ¿no? Pero estuvo constantemente diseñando vivienda unifamiliar y mobiliario. En el templo griego, y para que veáis un poco cómo esa esencia de la cultura griega está en la escuela, nosotros ahora vemos los templos en blanco, pero tenían un lenguaje cromático. Lenguaje cromático, primero, la arquitectura se considera que es plásticamente la que tiene, como de todas las artes, más nexo con la antigüedad, y luego ese lenguaje cromático que existía en el templo griego, o casualidad, los 3 colores primarios de la escuela, ¿vale? Tanto en las metopas como los triglifos, como en las bandas que había debajo de los triglifos, ¿no? Los templos griegos eran rojos, azules y dorados, ¿no? El templo normal, como objeto a gran escala, pero como objeto, renuncia a toda diferencia en disposición, a toda combinación de lo diverso. Quiere ser solo la suma armónica de lo igual. Es decir, los templos griegos, en cierto modo, eran seriados, ¿vale? Conceptualmente eran lo mismo, eran seriados. Por ahí se vincula también con la escuela en esa idea de la seriación. Aquí tenéis el templo de Poseidón en Paestum, que tiene una escala humana, pasa que es la casa de un dios, y se construían con la conciencia de que tiene que ser algo perfecto y en su estilo insuperable. Exactamente los mismos criterios con los que se hacía arquitectura en la escuela. Se buscaba la perfección y se buscaba algo insuperable, lo que pasa que no se hacía para un dios, sino que se hacía para el ser humano, para una familia pequeña, no de muchos hijos, se pensaba en una familia media, ¿no? Además de la voluntad de los dioses, la institución de los lugares, es decir, la elección de los lugares sagrados y santuarios, fue determinada por la necesidad del hombre para recrear, en términos de Heliade, el cosmos a partir del caos. A través de este fin, el hombre logra los medios para vivir, para resolver y para expresar una conexión con lo divino. A la gente de la Bauhaus es una generación que, como jóvenes, habían ido a una Primera Guerra Mundial. Sus amigos habían muerto muchos en una guerra mundial. Ellas habían estado enfermeras en una Primera Guerra Mundial. Cuando surge la Bauhaus en 1919 y le dicen: oye chicos, aquí hay un sitio para cambiar el mundo, van como locos, pero además creyendo realmente que su obligación era cambiar el mundo y tener una conexión con lo más divino que hay en nuestro... lo más espiritual y lo más sagrado que tenemos cada uno de nosotros como condición humana, ¿no? En ese saber del templo, que es una revelación de la verdad, saber del templo era toda la mitología griega, de los dioses, sus peleas, sus historias, sus amores, que eso era una verdad absoluta, incuestionable. También había una pedagogía en la cultura griega que iba a través de la discusión, que es justamente el fenómeno que se da en la escuela de la Bauhaus. Margaret Leisner, que es la diseñadora que hemos dicho que estuvo reconocida en 1970 como Royal Designer, decía: el proceso de diseñar, refiriéndose a esos años, se volvió un asunto total. La investigación de nuevos materiales y métodos de producción, las implicaciones comerciales y sociales, el uso final y la función del producto, todo ello era considerado y discutido. Estas discusiones y debates, formales e informales, eran el mayor estímulo, particularmente porque éramos social e internacionalmente una comunidad plural. El que estaba allí en la escuela no estaba para perder el tiempo, ¿vale? Sabía perfectamente que era una persona elegida, que era una oportunidad de oro y que no la iba a desaprovechar. Y el hervidero que había de ideas y de experimentación
daba origen a cosas como esta, ¿vale? A un prototipo de tetera, porque se ha convertido en uno de los iconos del siglo XX, también de Marianne Brand. Marianne Brand, como fue una de las pocas que consiguió entrar en el taller de metal, al principio lo que hacían para molestarla era darle todos los trabajos que eran de cortar metal y aburrirla, ¿vale? Pasa que esta era más cabezona todavía que todos ellos juntos, y ahí se quedó. De hecho, llegó a dirigir el taller cuando ya se fue el Molinagui, ¿no? Bien, el antiguo ciudadano griego, creador de la cultura, de la paideia, de esa excelencia, estaba entendido como un aspecto interno de la vida. Es decir, la cultura griega idealmente quería crear a ciudadanos que estuviesen comprometidos con su cultura y con su sociedad. Ese concepto, que si lo tuviésemos que trasladar ahora, el concepto de paideia cultural, sería la excelencia y la idea de cultura, de civilización, de tradición, todo eso arranca de una idea muy singular de lo que debe ser el ser humano y que debe ser un ente lleno de virtud, ¿vale? ¿Cómo se educaba en la cultura griega? Se educa a través del arte, porque se educa con el poema homérico, ¿vale? Y en ese poema homérico, en Homero, se dice, oye, tú ciudadano eres casi un héroe y tienes una misión con respecto a tu sociedad, ¿no? Y un poco ese carácter de poema homérico y en ese carácter de educar es el que recupera la Bauhaus, ¿no? El arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual. Yo sé que esto es muy antiguo, esto de hablar de humanidades en esta época de los Big Data es como un poco de risa, pero que nosotros somos esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si en el ámbito de la cultura nos rendimos, pues terminaremos siendo máquinas. Como las máquinas no pueden ser humanas, su única esperanza es que nosotros terminemos siendo la parte biológica de Instagram y de todas estas cosas tan fascinantes y tan chulas, ¿no?, que existen. Bueno, el arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual, lo que los griegos denominaban psicagogia. Solo él posee al mismo tiempo la validez universal y la plenitud inmediata y vivaz que constituye las condiciones más importantes de la acción educadora, es decir, el arte como educador, ¿no?, al servicio de la colectividad, con criterios sociales y un proyecto común. Eso fue la escuela y eso era el espíritu de la paideia en la cultura griega. Decía Margaret Leitner que les obligados a no conformarse jamás con la primera solución, a no conformarse jamás con la primera idea. En la producción, la cultura se crea ahora a través de la cooperación, algo que ahora mismo está incluso en la base, en teoría, en pedagogía, dentro de las escuelas, ¿no? Todos los niños tienen que trabajar por proyectos, ¿no? Pues un poco en esa idea, ¿no? Por cooperación, comparable al esfuerzo especializado del proceso industrial. En la recepción, lo individual es anulado por la multitud. La escuela de la Bauhaus pensaba en la multitud, no pensaba en ese receptor rico que pudiese comprar una pieza, una lámpara o una tetera súper exclusiva. Eso no les interesaba a ellos para nada. Lo aborrecían, aunque ellos eran artistas, aborrecían la idea de formar artistas de élite, ¿no? Dice, en la percepción el objeto es conocido a través de su doble y no de su esencia única. Bien, hay un salto en el tiempo, así como porque bueno, tenemos el tiempo limitado, ¿no?, donde el humanismo vuelve a palpitar y el diseño vuelve a palpitar en la historia, y es con Leonardo. Leonardo es un gran diseñador. Leonardo no es un inventor, le llamamos inventor porque no, como es muy antiguo decimos inventor, pero es uno de los primeros diseñadores aplicados tanto a la ingeniería civil como a la militar. Él trabaja la ciencia, trabaja la proporción, la matemática, el dibujo y la geometría, y esa proporción en la Bauhaus era el estudio de la forma elemental. En su función social hizo esa ingeniería civil y militar. Si ignoramos las máquinas de matar y todo eso, que está como feo, en la ingeniería civil hay una comparación con todo lo que es el objeto cotidiano en arquitectura dentro de la Bauhaus, ¿no? Sus investigaciones son a través del arte y de la forma y de la observación y de la naturaleza. En muchos sentidos, la experimentación de materiales y de la industria que estuvo presente también en la escuela, ¿no? Leonardo da Vinci quería inventar, la Bauhaus quería diseñar. Leonardo da Vinci piensa en un cano,
en un canon de hombre, y por supuesto que la Bauhaus pensó en varios cánones que debían existir. Por supuesto, no era solo simplemente proporción, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y Leonardo también trabajó la escenografía, al igual que ocurrió en la escuela de la Bauhaus. Estos son algunos de sus dibujos, apuntes, de un genio. Y aquí tenéis algunos de los apuntes de Anne-Marie Mauch, arquitecta y diseñadora, que se dedicó también a producir estos objetos cotidianos. De nuevo, elementos aplicados a conocimiento aplicado a distintas escalas. No está trabajando en arquitectura, pero está trabajando en objetos. Trabaja el alzado, la planta, todo el estudio de la forma. Y aquí algunas de sus viviendas unifamiliares, que también lo hizo, ¿no? Algunos de los bocetos originales, que por suerte, como los alemanes son como son, conforme ella y ellos iban falleciendo, iban dejando toda su documentación en el archivo de la Bauhaus de Berlín. Entonces está todo, están sus apuntes de clase, está todo, para pánico de un investigador. Que te vas pensando que vas a hacer la tesis doctoral sobre 3 personas y te encuentras que fueron 400. Entonces, bueno, aquello fue un poco... Aquí tenéis algunos de los diseños, si os fijáis, en el mismo sentido que Leonardo pensaba los objetos y pensaba en su sociedad y en su conocimiento artístico aplicarlo a la sociedad. Algunos de los bocetos de Irene Hoffmann, también diseñadora de mobiliario, de Marianne Brand. Estos bocetos de Marianne Brand me gustan especialmente porque diferencia en color, si os fijáis en el azul y en el rojo, diferencia distintas funciones o bien materiales, ¿no? Es decir, que ya desde el proceso inicial, desde la parte de bocetaje, está ya pensando en función, ¿no? O esto es de Ilse Fehling. Ilse Fehling a la izquierda, eso es una imagen de una patente que ella hizo, se inventó un teatro circular de marionetas, de manera que tú te sentabas, o sea, todo el público estaba sentado alrededor del teatro, tú te quedabas quieto, evidentemente, y el teatro era el que iba girando y todo el mundo iba viendo la pieza. También inventó, arquitectónicamente, que no se produjo, pero el prototipo está, lo que tenéis a la derecha, que es un teatro cúbico. Un teatro que esto podría estar ahora mismo diseñándose o haciéndose en arquitectura, donde las distintas partes, según la función, podrían abrirse y utilizarse, ¿vale? Con auditorio, con todo esto. Esa idea de investigación que el humanismo que Leonardo hizo, ellos lo llevaron incluso al sentido del material. Lo que veis a la izquierda, un tejido que ellos hacen con celuloide. El celuloide era un material casi de ciencia ficción en esos años. Pensad que las primeras cámaras portátiles, que tienen los negativos pequeñitos, son de los años 20, del 25, la Kodak, la Leica. Pues a ella se le ocurre que, como en realidad no tenían ni idea de utilizar los telares, pues medio se lo inventaron y aprendieron solas, ¿no? Y empezaron a meter elementos, empezaron a estudiar y decían, bueno, pues los tejidos tienen que evitar enfermedades. Vamos a inventar tejidos que se puedan llevar a los hospitales y que no haya infecciones. Pues todo esto lo hacían con sistemas plásticos, o vamos a hacer cortinas que absorban para un auditorio que absorban el sonido. ¿Esto cómo se hace? ¿Vale? Esa experimentación, esa idea que Leonardo está en la condición original de Leonardo, la podéis ver en toda la producción que ellos hicieron. Aquí tenéis otros bocetos de Ilse Fehling, que son marionetas de un teatro. En cada folio lo que veis es el frontal, ¿vale?, de esa marioneta, que por supuesto son marionetas abstractas, el perfil al lado y abajo lo que hay es la planta, ¿vale? Cada una está diseñada como una marioneta constructivista en 1922, pues, para un teatro moderno y contemporáneo, ¿no? El canon que hizo Leonardo, Schlemmer, hace otro canon, que es el señor ese raro que hay ahí a la derecha. Ese señor raro, como veis, es poco perfecto, ¿no? O sea, no es un canon físico, sino que es un canon mucho más profundo. De manera que él dice: me interesa del cuerpo humano el cuadro del tórax, el círculo del vientre, el cilindro del cuello, el cilindro de los brazos y las pantorrillas, la esfera de las articulaciones, de los codos, rodillas, hombros, tobillos, la esfera de la cabeza, de los ojos, el triángulo de la nariz. Si os fijáis hasta aquí, va simplificando el cuerpo a formas geométricas. Pero a partir de aquí dice: la línea que une corazón y cerebro.
La línea que une rostro con aquello que vemos, o sea, percepción, espacio, entorno. Se está adelantando a Merleau-Ponty unas pocas décadas, ¿no? La belleza que se crea entre el cuerpo y el mundo exterior y su relación con la luz simbólica. Es decir, el cuerpo humano como algo que va muchísimo más allá. Él quiso crear un arquetipo humano universal, al igual que el canon de Leonardo, porque necesitaban un principio estable frente a la época que les tocó vivir. O sea, toda esa pasión por construir algo nuevo, a intentar agarrarse a algo, porque no solo lo que habían vivido, sino que lo que vivieron después fue muy trágico, ¿no? Y ellos intuían que como escuela además estaban perseguidos, intuían lo que iba a pasar. Aquí tenéis un círculo cromático que es de Gertrude Grunow, de esa profesora de música, de armonía, perdón, que hemos visto al principio, que como podéis imaginar esto no tiene nada que ver con cualquier círculo que nos enseñan en el colegio, de descomposición de la luz, ¿no? Este círculo es un círculo que responde al ser humano, pero como forma viva, como sentimiento. Es un círculo en el que cada color tiene su propia posición fija. Este orden de los 12 colores es un fenómeno biológico que Gertrude Grunow determina y que todo el mundo puede encontrar en sí mismo. Ella no da un único círculo cromático, sino que da un proceso para que cada uno de nosotros encontremos dónde está nuestro equilibrio, ¿vale? ¿Qué colores, qué materiales nos calman? ¿Qué materiales nos molestan? Y cómo generar un equilibrio con esas cosas que nos rodean, ¿no? Este orden circular se corresponde con la luz interior, color, y por lo tanto es inconsciente y se construye por acumulación de estas 12 fuerzas. Seguramente el círculo cromático de una persona que se dedica a la banca, a las matemáticas o a otro ámbito no tiene nada que ver con el círculo de un artista, de un historiador del arte, de un abogado, ¿vale? Cada uno encontrar qué elementos son los que nos llevan al equilibrio en nuestra vida, en nuestra calma, ¿no? Lutero, no solo el humanismo italiano no nos sirve como referencia de la Bauhaus porque ese humanismo era muy elitista, es decir, era una educación solo para las clases sociales muy altas y solo para los chicos, ¿no? Sin embargo, llega Lutero, que a pesar de toda su paranoia, ¿vale?, establece, y yo creo que, bueno, que no es casualidad que su entorno germano, que la Bauhaus surja en Alemania, porque hay una tradición en pedagogía, en educación, que viene con Lutero. Porque Lutero es el primero que dice, señores, la educación es para todos, niñas incluido, aunque sea básico, y luego ya se vayan y se casen y todo esto, pero las niñas tienen que escolarizarse. Pensad que en 1537 surge el primer gimnasio alemán, el primer instituto, ¿vale? En 1891, por primera vez en la historia, Alemania, que son de los más modernos, admiten a mujeres como oyentes. Señores, estamos hablando de 1891, es que ahora mismo cualquier chica que esté en la universidad tendría que saber que es una privilegiada y que no ha costado muchos siglos y que esto no tiene nada que ver con el feminismo, tiene que ver con justicia y con historia, ¿no? Nuestra formación no ha sido tan fácil, entonces, bueno, a veces no le damos importancia a cosas como las damos por hechas, porque nosotras no las hemos encontrado ya hechas, pero ha costado mucho trabajo, ¿no? En 1891, la primera de Alemania. En 1914, incluso ya las universidades con la Primera Guerra Mundial se dan cuenta de que no hay hombres a los que educar y dicen, bueno, pues vamos a admitir a las chicas. En ese año solo hay 4.177 chicas en toda Alemania, ¿vale? Estamos hablando de 1914 y en el 19 la mitad de la escuela es femenina, tanto que el primer año es el 50% y Gropius entra en pánico. Entra en pánico porque se asusta y dice esto se pasa a un taller de manualidades, ¿vale? ¿Cómo las controlan? Le dice al Consejo de Maestros del Borkurs, oye, estas no hay que aprobarlas. Y cuando las aprobaban, las mandaban al taller de tejido porque parece que tú naces con ovarios y se te da muy bien el telar, que es súper complicado, ¿no? Pero bueno, había como una idea de que eso era muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que ellas fueron muy listas. A mí me dejan entrar en la Bauhaus, en el taller de tejido, y yo puedo oyente a todos los demás, evidentemente. Entonces, bueno, pues se formaron en todas las disciplinas, ¿no? Algunas inventó algunas enfermedades raras y eso, de que le dolía mucho el pie al mover el telar y eso, ¿no? Entonces, bueno,
Son cosas raras. Bueno, para Lutero, por tanto, todas las funciones de servicio al mundo confluyen en la educación. Y esa idea es muy germana. Esa idea de que la educación debe ser para todos y que es un fenómeno, aunque él lo planteaba desde la Iglesia, desde la Biblia, de la Escritura y tal, pero que es un fenómeno fundamental en la sociedad, surge con Lutero en Alemania, ¿no? Bueno, hay una crisis religiosa en su época que tiene su paralelo en la Bauhaus con la crisis social de la Guerra Mundial. Él defiende la educación, la Bauhaus defiende la pedagogía y Lutero hace una serie de propuestas educativas en distintos manuales y la Bauhaus establece, a través de 14 libros, todas sus teorías, o parte de sus teorías, las dejan por escritos también, ¿no? Y luego tendríamos que hablar de Vico. Vico es un pensador del siglo XVIII, que es uno de los pensadores más fascinantes que hay, porque él es el primero que se da cuenta, o determina por escrito, que lo más importante del ser humano es lo que somos capaces de hacer, y que solo lo que somos capaces de hacer como especie es verdad. Él determina y defiende el verum factum, solo podemos entender aquello que somos capaces de hacer, y él dice, ¿qué es lo que el ser humano puede hacer? Las matemáticas y la historia. Eso es propio, una invención propia del ser humano. Y esas disciplinas son verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano es sentimiento y fantasía, ¿vale? Y entiende la creatividad como la herramienta más humana contra el racionalismo, ¿no? O sea, si levantase la cabeza ahora le daba un infarto, ¿no? Al pobre hombre. Si viese cómo nos tratan a todos como datos, ¿no? De consumo, datos de mérito, datos de todo, ¿no? Pero él establece que la verdad y la producción, que el verum factum, que lo que se hace, lo que hacemos nosotros es verdad, es determinante para la Bauhaus, ¿no? Él decía que el hacer era verdad, para la Bauhaus decía que construir era la verdad, construir una nueva sociedad, construir objetos, ¿no? La creatividad, que Vico lo determina como un demiurgo humano, como un dios humano, como el ser humano con una capacidad casi de Dios, porque tenemos la capacidad de crear y de cambiar las cosas a través de la creación, se traduce en la Bauhaus como el arte aplicado al modo de vida, ¿no? Vico determina que la defensa del mundo civil en la educación es, hay que separar entre lo real cósico, es decir, las cosas, y el mundo espiritual, y esa misma distinción existe en la escuela, ¿no? Creían en una verdad colectiva, creían que el diseñador era la forma, o sea, que la forma ideal de educar a alguien era a través del diseño. La razón humanista de Vico se traduce en una espiritualidad humanista en la Bauhaus, que fue la que le dio esencia a todo lo que hicieron. Y bueno, la ciencia nueva, que es un poco la obra cumbre de Vico, se traslada a esa idea de arte nuevo, ¿no? de diseño como categoría creativa. Por lo tanto, Vico dice, el ser humano une el mundo ideal con el mundo real, eso es lo que hace un diseñador. El diseñador trabaja con ideas, pero produce siempre cosas reales, ¿vale? En este acto se produce verdad, porque hacemos lo que conocemos, y lo hecho es lo que sabemos hacer, ¿vale? Vico decía, el ingenio es la facultad de reunir en una sola cosa las cosas separadas y distintas. Eso es lo que hace un diseñador, lo que hace un buen diseñador, ver los vínculos y las utilidades que no se ven a simple vista y que no ve cualquier persona. Aquí tenéis uno de los diseños que a mí más me gustan de Vera Meyer-Waldeck, también arquitecta, gran arquitecta alemana. Otra de las arquitectas de la Bauhaus que Gropius no quería formar, hizo en La Haya la primera carretera, digamos, como peatonal. Bueno, pues en esa idea de que el ingenio es la facultad de reunir cosas en una sola, Vera Mayer se inventa esta caja que tenéis aquí, estos son los folletos de publicidad, es una caja cóncava, ¿vale? Y convexa, de manera que si tú la pones boca arriba, quieta, veis aquí, es que no se ve el ratón, no sé si sale el ratón, así. Esto, ¿vale? Si tú pones la caja en su posición normal, es una caja para guardar los juguetes, pero es que si le das la vuelta, a ver si... es un balancín, ¿vale?
Si la pones de lado también sirve para jugar, pero es que además aquí tenía una serie de complementos, de manera que esa caja se convertía en un carrito. Si le ponía un caballito, si le ponía el suplemento del caballito, un columpio. Y además estas cajas con ruedas se podían unir una a otra de manera que hacían trenes para que jugasen los niños y se metiesen dentro y uno tiraba. Un gran diseño que también copia IKEA, fatal, pero lo copia, lo intenta. Hay un hilo conductor en todo este humanismo, que es el dibujo, que no voy a entrar, simplemente que sepáis que hubo un estudio muy fundamental de lo que fue el dibujo como esencia. Bueno, y como conclusiones podríamos decir que la Bauhaus es el resultado de un concepto profundamente humanista del arte y de la vida, que toma su esencia de la cultura griega y del humanismo más tradicional, sumándose a la vanguardia, pero que de donde toma la esencia de qué es el ser humano y a quién quiere cambiar y cómo lo quiere hacer, es humanista. Tiene una visión antropocéntrica de la sociedad, unen razón y emoción, vanguardia y clasicismo, utilidad y estética, arte y ciencia. Pusieron al servicio de la sociedad todos los conocimientos artísticos y puso en funcionamiento una especie de pedagogía transversal, que es la que hoy en día todavía seguimos o deberíamos seguir en las escuelas de arte, ¿vale? No una pedagogía especializada, sino una visión transversal de todas las fuerzas que intervienen en nuestro conocimiento, ¿no? Esa idea de forma y función que existió en la Bauhaus tiene su esencia humanista en res y verba, es decir, en forma y contenido, en que tienen que estar unidos, ¿no? Y luego que tuvieron un compromiso muy fuerte de ético con lo que hacían. De manera que, y esto es una opinión personal, en la Bauhaus se dio la creación total. ¿Por qué? Porque tocaron el arte, que es lo que nos hace sentir el mundo, tocaron la educación, que es la que lo cambia, y luego tocaron el diseño, que es la que construye, la disciplina que construye ese mundo, ¿no? Y además fue un sistema políticamente contra Hitler, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que significó la escuela, aquí tenéis en una revista femenina, la revista U de 1925, dicen, bueno, esto era una casa elegante en 1890, esto era una casa elegante en 1900, ¿y qué pasa aquí, señores, en 1925? Esa es la propuesta, fijaros en tan poco tiempo, qué visión del espacio, del vivir, de la construcción tan rompedora, ¿no? Y lo hicieron todo a través de esos conocimientos básicos humanistas. Ellos inventaron sus propios pies, que son los pies que nosotros seguimos utilizando para consumir objetos, ¿no? Como ejemplo, os traigo ya para terminar la obra de Margarite Freilander, que ella fue otra de las ceramistas de la escuela. Entró dibujando lo de la izquierda, que eso lo podemos hacer cualquiera, ¿vale? Más o menos, esto no es el momento, eso lo hace mi niño, no, que más o menos, esto, vamos, más o menos acierto lo hacemos cualquiera. Pero resulta que a los 5 años ya está diseñando algunas de las piezas más importantes y más innovadoras para la fábrica de porcelana de Berlín, para la Royal, ¿no? En solo 5 años pasando por la escuela. De manera que en el 32 ella se le ocurre que va a inventar una taza para vuelos, porque en los vuelos de los aviones es como muy incómodo tener la taza del café, porque si lo inclina un poco el café se te cae, en verdad, ¿no? La taza se cae. Entonces inventó un plato con un encaje de manera que la taza se podía mover, y bueno, estos diseños se han reproducido después en el año 2000, ¿no? Esta cita no sé de quién es, no sé dónde lo vi, pero es que me encanta y yo creo que es una de las ideas más ciertas que se han dicho sobre la Bauhaus. Por fortuna estaban como una cabra, ¿no? Esa idea de estar como una cabra es muy importante porque les enseñaron a cambiar el mundo y eso lo llevaron a sus últimas consecuencias. Os traigo como ejemplo final ya a Friedel Dicker. Friedel Dicker, nuestro querido Gropius, que no le molaban mucho las mujeres, dijo de ella: la señorita Dicker estudió en la Bauhaus desde junio de 1919 a septiembre de 1923. Destacó por su raro e inusual talento artístico. Por supuesto fue una chica, porque bueno, en realidad el talento. Sus trabajos llamaban la atención constantemente. La naturaleza múltiple de su talento y su increíble energía hizo de ella una de las mejores estudiantes, tanto que el primer año empezó a enseñar a los noveles.
Esto lo dice Gropius sobre Friedel-Dicker, y Friedel-Dicker, a esta señora que tenéis ahí, que a ella la encierran en un campo de concentración, en Theresienstadt, en Praga, por judía, evidentemente. ¿Y qué es lo que hace? Porque como está encerrada en los barracones de chicas, allá hay niñas, y no permite que esas niñas sufran, y se pone a enseñarles dibujo, con los pocos materiales que tenían, y las estuvo dibujando todo el tiempo que estuvieron en el gueto. Tanto que aquí veis un dibujo de una de esas niñas, y si os fijáis, lo que esa niña está dibujando en primer plano son flores, no es el barracón del fondo, ¿lo veis? Es decir, el diseñador, el buen diseñador cambia el mundo, esté donde esté y tiene una concepción de paideia y de excelencia, de virtud y de ética que pone al servicio de los demás. Y eso es la Bauhaus 100%, da igual que utilice los colores que quiera. El espíritu Bauhaus es ese. Bien, ellas estaban en ese barracón y estaban un poco mal y dijeron, oye, ¿por qué no pedimos nuestro traslado voluntario a un gueto nuevo del que hablan, que debe ser muy bueno porque van muchos niños? Así que pidieron voluntariamente, ella y todas las chicas que estaban allí, todas las niñas, su traslado voluntario a Auschwitz. Llegaron el 6 de octubre, perdón, abandonaron Theresienstadt el 6 de octubre, llegaron el 8 de octubre a Auschwitz. Pero llegaron de noche, así que no la gasearon ese día, porque ese día ya había cumplido las cámaras de gas con todos los asesinatos que tenían por ese día, ¿no? La gasearon al día siguiente a todas las niñas. Algunas niñas se salvaron y muchas de sus piezas, de esos dibujos, se pueden ver en el Museo Judío de Berlín. Bueno, pues aquí tenéis a la señora destacada talento inusual, que es la de portada 548. Eso es la Bauhaus y esos fueron los estudiantes de la Bauhaus y los alumnos de la Bauhaus. Esas fueron ellas, algunas de las más destacadas. Esta foto me encanta porque yo alguna vez me pongo corbata y me dicen los alumnos, ¿te pones corbata? Qué raro. Digo, pues hay gente que se la ponía en 1925, mujeres, y no pasa nada. En fin, se ve que no somos tan modernos algunas veces como creemos, ¿no? Así que nada, ya está. Bueno, muchísimas gracias, extraordinaria conferencia. Hemos terminado conmovidos por este final, en cierto modo inesperado. Por desgracia, el tiempo no nos va a dejar mucho hueco para preguntas. Voy a dejar a José Manuel Cabra que cierre el acto y si tenéis alguna pregunta, pues camino a la salida se la podéis hacer tranquilamente. Muchísimas gracias. No, si acordamos que haya preguntas, pues que las haya entonces y ya cerramos luego. Bueno, pues entonces muy brevemente, por favor, si hay alguna pregunta. Se han quedado satisfechísimos. Está estupendo. El Fondo Norte se ha portado. Eso es, estupendamente. Subirle la nota, que han estado, bueno, han estado vigilando ahora, aquí y no han mirado casi nada el móvil y han estado casi, vamos, atentos al 100%. Ahora tomamos los apellidos para pasárselos a todos ellos. Me parece perfecto. Bueno, pues, simplemente dar las gracias a nuestra invitada. La conferencia ha sido fantástica, el caudal de información que nos ha suministrado aún más y decirles que mañana a la misma hora es la conferencia de don Sebastián García Garrido y luego para terminar personalmente darle las gracias porque si en la Bauhaus estaban todos como una cabra, yo soy directo heredero de la Bauhaus porque me llamo José Manuel Cabra. Muchas gracias.